Estoy grabando. Ya. Ya, entonces. Sigamos. Ya, sigamos entonces con demostración. Ya, entonces vamos a hacer esta. Ya te voy a compartir el iPad. ¿La anotaste esta o igual la voy a anotar en el iPad? Así que. Vamos a seguir con demostraciones. New Share, iPhone, iPad. Ya. Entonces. Pero igual tenía el PDF ahí, ¿o no? Pero filo, igual mejor que yo te vaya indicando. Ya, entonces vamos a hacer las demostraciones, la 2, que dice si A y B son impares, entonces A cuadrado más B cuadrado es par, pero no divisible por 4. Ya, entonces, ¿Decía pares o impares? A impares, tenéis razón. Gracias. Impares, entonces. Ya, en este caso, ¿te acordáis lo que te enseñé ayer? Que en el fondo, si cuando te dicen que son impares, quiere decir que A es igual a 2K más 1, K perteneciendo a los enteros, y B es igual a 2K' más 1. K' perteneciente a los enteros. ¿Cierto? Entonces aquí, en el fondo, a mí lo que se me ocurre es hacerlo directa, ¿cachai? ¿Por qué? Porque vamos a elevar los dos al cuadrado, los vamos a sumar y tenemos que llegar a algo de la forma 2, 2 por k, ¿cachai? Porque tenemos que Sí. demostrar que la suma de los cuadrados tiene que ser par. Entonces, ¿qué hacemos? Que esta es directa, ¿cachai? Entonces, esto al cuadrado va a ser igual a... ¿Estas las trataste de hacer por casualidad? No, Ya. ¿Viste lo que hicimos ayer en el fondo? claro. Y entonces eso va a ser, ¿cierto? La suma de los cuadrados y desarrollando, vamos a tener 4k cuadrado más 4k más 1 más 4k prima cuadrado más
4K prima más. Entonces, Las K' no se pueden juntar, ¿cierto? sí, Con o las K. sea, las K primas sí, pero aquí hay K cuadrado. O sea, tú decís esto con esto, por ejemplo. Sí. No, no. K' con K sin la prima. No, en el fondo no es lo mismo, ¿cachai? No es como que pudierais Claro. decir 8K, porque es como que son distintos, ¿cachai? En el fondo podrían ser iguales, pero en nuestra demostración estamos probando que no necesariamente son iguales, ¿cachai? Ya, ok. Siempre para cada número eh, usa variables como distintas, ¿cachai? Como porque no te están diciendo que son iguales. Entonces, si seguimos desarrollando esto, vamos a tener eh, que esto es, en el fondo, ahora voy a factorizar por 2 porque quiero que todo esto sea par, ¿cachai? Y tengo 2K cuadrado. Y como esto es, en el fondo, como es una suma de números enteros, 2 es un número, dos es un número entero, K es un número entero y K al cuadrado, por lo tanto, también es un número entero, etcétera. Todo esto va a ser un número entero, ¿cachai? ¿Cachai? Sí, sí. Entonces, ahí ya mostramos que es par, ¿cachai? Pero y con la suma de ese uno que queda. Ah, no, porque igual después lo multiplicáis por 2 y va a quedar como un 2. Es que, mira, esto al final es igual a 2K prima prima, ¿cachai? Claro, Por eso es par. No nos importa qué cosa haya acá, mientras que sea un entero, ¿cachai o no? verdad, tenéis razón. Lo que nos Tenéis razón. importa es que esté multiplicado por ese 2 y sea un número entero. Cualquier número entero multiplicado por 2 va a dar un número entero, o sea, un número par, ¿cachai? De hecho, Verdad, es tenéis la razón. definición que hicimos ayer de número par, ¿te acordás, no? Sí, sí, sí. Y la de impar es un 2K más 1 o 2K-1. Ya, entonces, ¿cómo podríamos decir, o sea, probar que no es divisible por 4 que es lo que nos dicen? En el fondo, ¿cuál sería la definición de un número divisible por 4? Divi por 4 es lo mismo que, em, por ejemplo, z igual 4K. Eso es que sea divisible por 4, ¿cachai? Que sea Claro, divisible por 4 quiere decir que al dividirlo por 4 va un entero. Entonces, si es que nosotros dividimos esto por 4, ¿qué nos queda acá? ¿Cachai? Porque 4K dividido 4 igual un número entero, entonces este número sí es divisible por 4, ¿cachai, no? claro. Sí, sí, sí. Entonces vamos a tratar de ver si se puede escribir como un 4 por K. Entonces, ¿qué hacemos? Que factorizamos por 4, estamos acá. Ahora vamos a factorizar por 4. ¿Y qué vamos a tener? Podemos Eh, fijarnos acá, es más fácil factorizar por 4 desde acá.
Claro. Entonces, 4 por k O sea, cuadrado. la K' la vamos, o sea, K' prima la vamos a factorizar por 4 en este caso, ¿o no? No, todo el número en el fondo. Ya demostramos que era par, ¿cierto? En el fondo todo esto es par, ¿Ya? ¿cierto? Porque es 2 por un número entero, que esto es. Claro. Entonces ahora lo Ah, que, lo que tenemos que demostrar es que todo A más esto, B en este caso, ¿o no? A cuadrado más B cuadrado es divisible por 4 en ese, ¿o claro, no? eso es lo que, entonces, y es todo eso, pues entonces Claro. tenemos que factorizar por 4 al cuadrado nos da el cuadrado. A ver, porque si es que esto nos da un número entero en el fondo, quiere decir que 7 divisible por 4, ¿cachai? Claro. En el fondo, esto no nos tiene que dar un número entero, ¿cachai? Porque me dicen que no es divisible por 4. No sé si te cacha la idea. Sí, 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 te entiendo. Y en el caso de que me dé un número entero, Es porque es eh, divisible por 4, ¿cachai? claro. Entonces, más 4 arriba al cuadrado más 3 prima. Ya, entonces, fíjate que al factorizar por 4 nos queda Un eso, 0,5. ¿cachai? Claro. Y Ahí todo deja el tiro el esto es un número entero, y al sumarle un medio ya no es un número entero. no pertenece a los números enteros, ¿cachai? Claro. Por lo tanto, a al cuadrado más b al cuadrado, No es divisible por. ¿cachai? Ya, entonces, no sé si queréis que hagamos otro o eh, le damos inducción. Este sería demostración directa, ¿o no? Exacto. Directa. Y en la directa, ¿de qué me tengo que fijar en sí? Que puedo hacer una ecuación, ¿o no? En la directa tenéis que partir, mira, tú te dicen, demuestra que P implica Q, ¿cierto? ¿Sí? O sea, en este caso, si A y B son impares, eso es nuestro P, entonces A al cuadrado más B al cuadrado es par. Ese es nuestro Q, perdón, el segundo es nuestro Q, y el primero es Ya. nuestro P. Entonces, lo que uno hace es agarrar P y, ¿qué era esto? A y B impares, y desde ahí desarrollar hasta llegar a Q. Entonces, queda así, que sumáis A al cuadrado más B al cuadrado, que es nuestro P, y lo empezáis a desarrollar, que es lo que hicimos, ¿cachai? Etcétera, hasta que llegáis ya. ¿Qué fue lo que hicimos? Que llegamos a 2K. En el fondo, ¿a qué llegamos? A Q. Q. ¿Cachai o no? Entonces partimos de P y llegamos a Q. Entonces por eso es directa. Porque es tal cual está la proposición en el fondo. P implica Q, ¿cachai o no? Claro, entonces en este caso P sería la tesis y Q sería la hipótesis, ¿o no? En este caso,
Eso, espérate, ¿eso no es de inducción? Sí, sí, sí. Sí, es que esto todavía no es inducción. Ya, ya. Pero ¿y no se puede usar así de la misma manera acá? Em, es que esto es distinto a inducción, esto es como una demostración, es un método de demostración que no requiere como la recurrencia del n+1, ¿cachai? Entonces es distinto. Ya, ok, sí te entiendo. Pero acá, en el fondo, esto es como una causa-consecuencia en el fondo, ¿cachai? P es la Dale. causa y Q es la consecuencia. Y la directa, en el fondo, partís de la causa, que sería P, que es P, la agarráis P, que son impares. ¿Ya? ¿Qué significa que sean impares? Esto, ya, entonces dice que tenemos que demostrar Q usando P, ¿cachai? Entonces de P llegáis a Q. Pero, por ejemplo, el contrarrecíproco, ¿cachai? El contrarrecíproco, Sí, sí, sí. P implica Q es lo Cuando tú dices mismo que el Q es falso, ¿no? que no Q implica no P, ¿cachai? Como que se da vuelta todo. Ya, ya, sí te cacho. Porque, Y negáis todo, toda la proposición en este caso. o sea, no negáis la proposición necesariamente. O sea, negáis esto, o sea, el Q lo negáis y los dais vuelta en el fondo, ¿cachai? ¿No? Ya, ok. Entonces, P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. ¿Por qué la parte lógica? Es porque si, si pasa P, tiene que pasar Q, ¿cierto? Claro, O sea que si es que no pasó Q, es porque no pasó P, porque si es que hubiese pasado P, sí o sí hubiese pasado Q, ¿cachai? Por claro. ejemplo, por ejemplo, si llueve, el techo se moja, ¿cachai? Sí, sí. Pero si el techo no está mojado es porque no llovió, ¿cachai? Ya, ya, sí te cacho. Entonces, ahí que así, por ejemplo, hubiese la demostración por contra recíproco que hubiésemos hecho, hubiésemos dicho ya, a al cuadrado más b al cuadrado Es es par. impar, entonces Ah, ya. a y b son pares. Pares. Entonces ahí partís de esto y decís a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 2k más 1, y ahí tenéis que llegar a que a y b son pares, o sea, como algo de la forma 2k al cuadrado más 2k al cuadrado, por ejemplo, ¿cachai? No sé si me cachai. Sí, sí, Eso sí, te hubiese sido el cacho. contrarrecíproco. Pero en el contrarrecíproco tú llegas a una contradicción, ¿o no? Es que es en el del absurdo, reducción al Ah, absurdo. tienes razón, tienes razón. Ya, entonces, em, ya, entonces, em, ¿seguimos haciendo demostraciones o hacemos inducción ahora? Hagamos. ¿Tenía un ejercicio ahí del contrarrecíproco? A ver, veamos. Mira, el que hicimos el otro día, el primero, ¿Ya? em, déjame ver algo. El que hicimos el otro día es como,
equivalente al contrarrecíproco. No sé si lo tenéis por ahí. Tengo este de acá, que era El 5n más para... 3. Sí, Ya, pues y, entonces el y que lo contrarrecíproco que hubiese sido si n es par, entonces, entonces 5n más 3 es impar. Ya, ya, sí, ¿Cachai o no? O claro, piola. claro. Porque en el fondo damos vuelta a la implicancia en el fondo y con los dos al revés en el fondo. Porque la implicancia que dice 5n más 3 es par, entonces n es impar. Ah, ya, ya, entonces está ahí como, a ver, por decirlo así, no sé, pues si te dicen que uno es impar, en el contrarrecíproco tú dirías que, por ejemplo, dos es par, una wea así, ¿o no? ¿Cómo? En el contrarrecíproco, si por ejemplo a ti te dicen como uno es impar, tú dirías que, si lo haces por método contrarrecíproco, tú decís que eh, dos es par, ¿o no? Em, Mira, te- no sé si te entendí muy bien, pero mira, ya tenemos la frase esta que dice, si 5n más 3 es par, entonces n es impar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, eso es nuestro P implica Q, ¿cierto? Sí, ¿Estáis viendo el iPad? sí, sí. Ya, eso es nuestro P implica Q. El contrarrecíproco sería n es par, si n es par, ¿cachai? No Q, si n es par, Ya, entonces... Aquí me quedo feo. Entonces, 5n más 3 es impar. Lo que está acá, ¿cachai? Esta flecha no la pesqué. Entonces, la flecha verde indica como el contrarrecíproco. O sea, te estoy indicando que lo de la derecha es el contrarrecíproco de lo claro. de la izquierda, ¿cachai, no? Sí, sí, entonces dice que si 5n más 3 es par, entonces n es impar, tú dirías que si n es par, 5n más 3 sería impar, ¿o no? Exacto, entonces eso fue lo que hicimos. Entonces partimos de que n era par, ¿cachai? En el fondo no Q. Dijimos, digamos que n es par, ¿cachai? Ya, Mira, ya, mira ya. el iPad, ¿cachai? Entonces partimos por eso. Digamos que n es par. Y llegamos a que 5n más 3 sería impar, ¿cachai, no? Claro, Entonces, el contrarrecíproco de eso es verdad. Porque el contrarrecíproco del contrarrecíproco es el enunciado normal, ¿cachai? Entonces, entonces yo diría que el contrarrecíproco de eso es la proposición inicial, porque es esta. claro, claro, tiene Entonces, razón. como el contrarrecíproco es verdad, el original también es verdad, ¿cachai? Ya sí te entiendo, Porque son equivalentes. claro. Demostrar uno es lo mismo que demostrar el otro. Buenísima. Entonces, esto sería que... Ya, déjame ver si es que tengo otro del contrarrecíproco.
Ya, entonces, a ver. Perdón. A ver. Podríamos decir, si n es par, entonces. ¿Quería hacer otro por contra recíproco o otro cualquiera? Podríamos hacer, porque el directo igual lo tengo claro porque es como ir haciendo ecuaciones nomás, po. Sí, pues partir de lo primero y llegar a lo Pero primero segundo. tiene que ir hacia abajo. Pero el absurdo podríamos hacerlo porque igual el contrarrecíproco ya lo entendí. Con la Ya. cosa que me hiciste de P entonces Q, no Ujú. Q entonces P, lo entendí perfecto. Ya, entonces el absurdo. A ver, no existen. Déjame ver cuál. Antes de resolver uno, puede ser por el absurdo. A ver, vamos a ver con el 5 para ver si es que ese se puede hacer. Me tinca que ese lo podemos hacer por el método del absurdo. ¿Ya? ¿Estáis viendo el PDF? Sí, sí. Ya, entonces, Ahí en ese caso hay que decir que A y B son múltiplos de 3, ¿o no? exacto. O sea, vamos a decir, claro, que existen A y B múltiplos de 3 y que van a cumplir, y que deberían cumplir A más B igual a 100, ¿cachai? Claro, Porque la demostración. ¿Ahora estáis viendo el iPad o el PDF? el PDF. Ya. Entonces, no existen. Entonces,
¿Dale? ¿Ya? Por el método del absurdo diremos que existen tales números que cumplan esas condiciones. Entonces, sea A igual a 3K y B igual a 3K primo. Entonces, A más B tiene que ser igual a 100. Por lo que 3K más 3K prima tiene que ser igual a 100. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dijimos que sí existen entonces esos números y que los dos son múltiplos de 3 y su suma va a ser igual a 100, ¿cachai? Claro. Sí, sí. Y entonces lo reemplazamos, lo que nos importa que es que ambos números tienen que ser múltiplos de 3. Entonces 3K más K prima igual a 100. Y lo cual es una contradicción porque esta parte de la derecha, o sea, de la izquierda es un entero y esto y 100 dividido 3 no es un entero. ¿Cachai o no? Entonces, contradicción. Pero, y eso siempre y cuando diga que A y B pertenecen a los enteros, ¿no? Dice A y B pertenecientes a los enteros. Ya. Y claro, A y B son enteros y múltiplos de 3. O sea, un múltiplo de 3 siempre va a ser entero. Cuando a ti te hablan de múltiplos y de divisibilidad, siempre se está hablando de números enteros. ¿Cachai? En el fondo, Claro, un número múltiplo de 3 es un número que tú al dividirlo por 3 te va a dar otro entero. Pero tiene que ser entero, si no, no estáis hablando de nada, ¿cachai? O sea, 3,1 no va a ser divisible por 3, ¿cachai? claro. Eh, ya. Una contradicción. Aunque igual puede ser que, no sé, como 9,9, no, a ver, no, no, ningún número que no sea entero es divisible de otro número, porque cualquier número con decimales, al dividirlo, en el fondo te va a quedar otro número con decimales, ¿cachai? Claro, Entonces llegaste a una contradicción, contradicción, por lo tanto, claro, la hipótesis que hicimos, que en este caso sí, nuestra hipótesis fue como eh, que esta es nuestra hipótesis, mira. claro, Onda ya, lo, A y B son múltiplos de 3 entero, y A más B igual a 100. Pero llegamos a una contradicción a partir de nuestra hipótesis. Entonces, por lo tanto, nuestra hipótesis es falsa. ¿Cachai? claro. Sí, tienes razón.
Porque sí podría haber, sí podrían haber dado, sumado bien, ¿Qué cosa? pero que A más B sí podrían haber sumado 100, pero con A más B distintos de múltiplo de 3, Exacto, pues, y en el fondo, ¿qué nos dicen? que tienen que ser múltiplo Que de 3. tenemos que O probar sea, que no nosotros, existan A y B múltiplos de 3 y que cumplen A más B igual a 100, po. O sea, obviamente dos números enteros pueden ser 100, 99 más uno, ¿cachai? Pero lo relevante aquí es que sean múltiplos de 3. En el fondo no hay no hay dos números múltiplos de 3 cuya suma es 100, ¿cachai? claro, 60 más, no, 40, no es múltiplo de 3, 40. 99 más uno, no es múltiplo de 3, ¿cachai? No puede ser, lo acabamos de demostrar. claro. En el fondo, ¿cachaste? El método del absurdo es partir, te dicen, demuestra esto, entonces tú decir, ya, a ver, vamos a hacer como que esto no es verdad. Y llegáis a una contradicción, entonces lo anterior tenía que ser verdad, ¿cachai? ¿Y qué pasa si lo contradigo y es verdad? O sea, y cumple. Tendría que poner que la proposición es falsa, ¿o no? Claro, lo primero sería falso. Pero si te dicen demuestra esto, estaría mal hecho el ejercicio, de nuevo, Claro. ¿cachai? Sí, que demuestres cuando es así, ¿o no? Claro. Por ejemplo, si es que aquí nos hubiese dado que lo que nos quedaba acá era un número entero, ¿cachai? Onda podía ser, ¿cachai? Ya, sí, te cacho. En el fondo llegáis a algo que es verdad. Claro. Ya, ¿hacemos inducción ahora? Sí, démosle. Ya, entonces inducción. ¿Vas a querer hacer más de una hora tú o no? Lo que sea va a terminar la unidad, Ya. en verdad. Yo a las 8 y algo en el fondo voy a ir a la casa de mi polola y allá yo puedo seguir como haciendo de clases, ¿cachai? Ya, Así que sí, dale. si es que es muy tarde, para ti igual podríamos seguir mañana. Y da lo Ya, mismo, te ya, considero las 2 horas. O si no, tipo de 8:30 en adelante, ¿cachai? ya, Pero ya, ya, sí. partimos como 7:05, así que ahí hasta las 8:05 y después podemos seguir. Ya, entonces, Dale. démosle inducción. Tú Esta estás viendo es el la parte PDF, más ¿eh? complicada. ¿Qué? Sí. ¿Esta es la parte más complicada de esta unidad o no? Más o menos, sí. Se podría decir que sí. Sí. Es que a mí lo que me cuesta entender, por ejemplo, es lo del n con el n más uno. Exacto, Porque ya, eso es inducción. Eso es claro, prácticamente inducción. pero porque yo entiendo que ya, cuando con el uno se cumple con un número natural, pero Exacto. después tiene que probar que con n más uno se cumple para que sean todos los naturales. Sí. Pero ahí yo cago. Sí, no, pero mira, tranqui. Ya, estáis viendo vamos con el primero. ¿Dale? Ya. Ya, entonces hay que demostrar por inducción que 4n menos 1 es divisible por 3. ¿Dale? ¿Ya?
Entonces, ¿qué es inducción? Inducción se divide por dos partes, ¿cierto? La primera parte, ¿te acordáis cómo se llama la primera parte? Eh, Inicialización, ¿no? no tengo idea. Ya, es que yo iba en el colegio francés y ahí me lo enseñaron y ahí me enseñaron inducción, me empezaron a enseñar inducción y le decían inicialización en francés, pero en verdad da lo mismo el nombre. Y ese sería cuando tomáis el uno, ¿no? Sí. Y entonces, vamos a decir, tú voy a hacer así nomás, mira, como uno, el primer, la primera parte, ya, n igual uno. Con n igual uno tenemos que 4 elevado a 1 menos uno es igual a 3 y 3, bueno, en el fondo Es divisible 3 por... 3 dividido 3 es igual a uno, por lo tanto, div es divisible por 3, ¿cachai? Y Claro. entonces, por lo tanto, se cumple para algún n. Si es que llega a ser que hay veces que no te cumple el uno, directamente no te cumple, tenés que tratar con el 2 y así hasta que te cumpla uno, ¿cachai? Ya, dale. Y entonces Y si después, en tu conclusión decís para todo n perteneciente a los naturales mayor o igual a 2 por ejemplo, ¿cachai? Porque para el 1 no cumple, dale. ¿cachai? Y en el caso de que ya no me cumpla con ninguno lo que pide la profe, No, sí, o sea, si es que te dicen, alguno te va a cumplir. ya ve. Ya, entonces, hipótesis inductiva, esto sí me acuerdo que es. Sí, la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción es igual a 4K, 4 elevado a K menos uno. A ver, tú le pones n nomás, ¿cierto? Sí, Sí, entonces 4K menos uno, o sea, 4 elevado a n menos uno es igual a... Acuérdate que eso significa que un número sea divisible por 3. ya. Ya, entonces, nuestra hipótesis de inducción es ahí. Queremos, queremos queremos demostrar
Entonces queremos demostrar que 4 elevado a n más uno menos uno es igual a 3 por k prima, no necesariamente igual al otro k, ¿cachai? Entonces por eso le pongo un k prima. Claro. Entonces, si es que nosotros ya demostramos que para el uno se cumple eso, un número natural, y después demostramos que 4n más uno se cumple, entonces también se cumple para el 2, ¿cierto? Para n igual 2. Sí, bu. O sea, en el fondo para esto elevado a 2. Y si es que se cumple para n igual 2, o sea, para este número igual a 2, es como si es que nosotros lo pondríamos acá ese 2, o sea que para el 3 también, ¿cachai? Y Claro, así, por eso sirve, por eso siempre, por eso quiere decir que para todos los naturales, porque si para uno sirve, para el siguiente también. Y para el ya, ok. siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente. No sé si cachai esa idea, Sí, sí. o más o menos, ¿cachai igual? Pero mi pregunta, ¿no sería lo mismo que la n sola que la n más uno? Eh, en el fondo es un método de demostración nomás. El tema es que tú ya supones que para algunos funciona, entonces tenéis que llegar, así como según el método de demostración, tenéis que llegar a partir de esto, tú agarráis esto y a partir de esto, o usando esto, tenéis que llegar a esto, a esta ecuación. Ya, ok. ¿Cachai? Y si llegáis a esto, quiere decir que para el siguiente n funciona. Dale, Eso es así todo. no. ¿Cachai o no? Ya, entonces, siempre o tenéis que ocupar la hipótesis de inducción para llegar a la tesis, que sería, creo que sería la segunda, pero no es relevante el nombre. Y entonces, empecemos. Entonces, 2, o el 2 ya está arriba, en verdad. 2, tenemos esto. Entonces, ¿qué queremos hacer? Y llegar a que el 4n esté elevado a n más uno. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sabéis cómo hacemos eso? Eh, ¿Qué habría que hacer en la ecuación? ¿Elevarla a menos uno o no? Es que si le vamos a menos uno, nos queda la embarrada, en verdad. Porque todo queda elevado a menos uno, ¿cachai? Ah, tienes razón. Sí, bu. Y de hecho quedaría con menos. Pero lo que podemos hacer, cuando queréis como que ese n se le sube un más uno, es multiplicar todo por 4. Porque Tienes razón. 4 elevado a n por 4 es igual a 4n más uno. ¿Cachai? Sí, sí. Entonces multiplicamos todo por 4 y nos queda 4n más uno menos 4 es igual a 3k, ¿cierto? ¿Y el 3 no se multiplica? Ah, sí, 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 perdón. Quedaría como 12K, ¿no? Exacto, 12. 12. Ya. Entonces, aquí queremos llegar a esto, pues, ¿cierto? Este lado de la ecuación queremos llegar a esto, y lo que nos va a salvar es que este puede ser distinto. Entonces, ahí vamos a meter todo el resto, ¿cachai? En Ya, este, ya, sí. en este K, ¿cachai? Entonces, Ahora tenemos que poner igual, que eso es igual a lo otro, ¿no? mira, hay que ir llegando, así, matemáticamente, ir multiplicando, restando. Entonces, ¿cómo Ya. llegamos de acá, mira? ¿Cómo llegamos de acá a acá? Eh, El lado izquierdo. sí, sumándole 3. Claro, sumándole 3, exacto. Entonces, ¿qué nos queda? 4n más uno menos uno, y a este otro lado tenemos que sumarle 3 también, ¿por cierto? Claro. Perfecto, entonces ya tenemos el lado izquierdo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es el lado derecho llegar a esto. Entonces,
4n más 1 menos 1. Factorizamos por 3 y ¿qué tenemos? 4k. Más 1. Exacto. Y ese es nuestro k'. Ah, Y llegamos, ¿cachai? Entonces fuimos llegando, demostramos la inducción en el fondo, ¿cachai? claro, claro, claro. Y entonces después tenéis que decir por 1 y 2. Esto le vamos a decir, este es nuestro PDN, ¿cierto? ¿Ya? Ya, sí te cacho. Entonces, PDN es verdad para todo n perteneciente a los naturales. ¿Cachai? Por uno y ya, buenísima. Siempre en estos casos, lo que va a entrar acá va a ser la factorización de atrás, ¿o no? La factorización del lado derecho, ¿decís tú? ¿Claro? Claro, en el Porque, fondo, tú siempre tenés que intentar llegar al PDN más uno, en el fondo. claro, claro, claro. Factorizando en este caso, ¿cachai? O Es haciendo que en pruebas de muchos cosas. casos de esto se da esos paréntesis, po. Sí, po. Es clásico, ¿cachai? Claro. Entonces, Ya, ahí terminamos el primero. ¿Te tinca si seguimos ¿mañana? o más rato, otra hora entera? Sí, Como queráis. como Yo no tengo preferáis. atado. Si queréis mañana o... porque igual yo me podría poner ahora a hacer ejercicio y mañana los ejercicios de la guía y mañana resolvemos dudas. No sé qué te parece. Ya, pues sí, obvio. Ya, buenísimo. Me tinca. ¿No, Ya, no hoy te quedó reclaro este de inducción, el último? sí, 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 lo caché bien. Mira, como consejo, si vaya a hacer inducción, eh, ¿qué estáis viendo ahora? El PDF, El ¿no? PDF. Sí. Esto es clásico que hay que ir como usando, ¿cómo se llama esto? Em, se me olvidó cómo se llama, pero en el fondo tú tienes que esto es mayor a esto, ¿cachai? Por ejemplo, en el fondo, o ¿Ya? que esto es mayor a esto, pero esto a su vez es mayor a otra cosa, entonces llega ya que esto es mayor a esto, que es lo que quería. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, da- Imagínate tú tienes que llegar como, no sé, pues, a 4n más 1 más n mayor a eh, 5n, no sé, o a 5n, no, a ver, a 5n cuadrado más, eh,
más raíz de n, no sé ya. Y tú tenías esto, mira. Espérate. O así, mira. Tú tenías esto y, y tú querías llegar a esto, ¿cachai? Y tú llegaste hasta esto. Pero aquí tú decís, pero, pero esto es mayor a 5n cuadrado menos uno, ¿cachai? Porque el menos uno le está restando. Ya, sí, te cacho. Entonces, 4n más uno más n es mayor a 5n cuadrado menos uno, ¿cachai? 4n más uno más n mayor que 5n. Ya, sí, te cacho. Eso. Ya, buenísimo. Ya, pues seguimos mañana entonces. Sí, sí. Ya, pues a ver si te puedo subir la clase. Ya, Lucas, cuídate, nos vemos. Igual, chao, estoy bien.